Lo que condena a las personas al infierno no son sus pecados. Lo que a ti te condena al infierno, a tu alma, a pagar por tus pecados, es que tú no creas que Cristo murió por tus pecados. Lo que a ti te condena al infierno no son tus pecados, sino que tú no creas que Cristo pagó muriendo por tus pecados. Lo que a ti te condena es que tú no creas en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Ese es el anuncio. El anuncio. El Señor Jesucristo encomendó a anunciar el Evangelio a toda criatura, a sus discípulos. El Señor dijo, el que creyere en el Evangelio y fuere sellado con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. El sello del Espíritu Santo será salvo. Y el que no creyere será condenado. La inmensa mayoría de la gente, esas personas que están ahí, esas personas que están en la plaza, todas van al infierno. Van al infierno porque ellos no tienen seguridad a dónde van después de morir. Y eso los condena. A cualquier persona que uno le pregunte, si tú te mueres, ¿dónde vas? Cualquier persona dice, no sé, solamente Dios lo sabe. Y eso los condena, porque están dando testimonio de que no han creído que Cristo, al morir por sus pecados, les salvó su vida. Les salvó de ellos pagar por sus pecados. Lo que condena al ser humano no son sus pecados. Lo que condena finalmente al ser humano es su incredulidad, el hacer a Dios mentiroso. Sí, porque cuando el ser humano no sabe a dónde va después de morir, habiendo venido Cristo a morir por sus pecados, está haciendo el ser humano a Dios un mentiroso. Las religiones contribuyen mucho a esto, a hacer a Dios un mentiroso. Porque las religiones siempre hablan obras, predican obras, enseñan obras. Nunca las religiones enseñan salvación. Nunca los gurúes religiosos, maestros, escatólogos, pastores, los que predican, los que enseñan, que son religiosos, nunca hablan de salvación. Los teólogos, predicadores, escatólogos, los que se ponen en el púlpito, a los que le llaman pastores, nunca enseñan salvación. Siempre enseñan obras. Y resulta que la salvación de que tú pagues con la muerte de tu alma, por los pecados de tu alma, la salvación no es por obras. Y las religiones enseñan obras. Nunca las religiones, los religiosos, los escatólogos, nunca enseñan salvación, nunca hablan de salvación. Siempre hablan obras. Tienes que guardar, santidad, perseverar, dejar el pecado, tienes que hacer. Nunca los escatólogos, los teólogos, los predicadores, nunca hablan lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, nunca lo enseñan, nunca, jamás, de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nunca hablan de que el pecado es un delito mortal para el alma, que Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Nunca. Y nunca dicen que el que murió por nuestros pecados, por todo, fue Cristo, y que así nos salvó. Y creer esta obra de salvación sustitutiva que hizo Cristo en la cruz, eso nos justifica ante Dios. Eso nos hace justos. Nosotros que somos injustos, porque como está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, no hay justo ni a un uno, Romanos 3:10, Dios nos declara justos a nosotros los seres injustos, que no tenemos acceso al cielo, solamente por creer esta única obra de obediencia de Cristo al Padre, en donde el Padre le encomienda al Señor salvarte a ti, salvarme a mí, a través de una sustitución. En la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación sustitutivo, en vez de ti, en vez de mí, en donde Cristo es puesto en vez de ti, en un juicio de condenación por todos y cada uno de tus pecados. Eso ocurrió en la cruz del Calvario, un juicio condenatorio, sustitutivo, en donde Cristo es imputado con todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida y que a ti condenaban cada uno de ellos a la muerte a tu alma. ¿Qué es lo que dijo Dios? El alma que pecare esa morirá. Y tu alma y mi alma van a pecar contra Dios, lo queramos o no, hasta que nos muramos. Las religiones también son la mayor expresión negacionista a esta realidad. Las religiones enseñan al ser humano que puede no pecar. Que en algún momento mágico, de ahí en adelante en su vida, el ser humano ya no pecará más. Eso también lo enseñan las religiones. Las religiones enseñan obras. Las religiones no enseñan salvación. Cualquier pastor, teólogo, escatólogo, predicador, son falsos.
enseñan obras, que tienes que guardar los mandamientos, que tienes que perseverar. Todas estas gentes van al infierno, todas. Son las gentes del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición, porque ellos no creen que Cristo les salvó, que les dio vida eterna. A cualquiera de estas personas que uno les pregunta, si tú te mueres, ¿dónde van? ¿Dónde vas tú cuando mueras? Ah, no lo sé, Dios nomás lo sabe. Y resulta que Cristo los salvó a ellos en la cruz del Calvario. Los sustituyó en un juicio de condenación por sus pecados. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, dice 1 Corintios 15, versículos 3 al 4. Y la gente no quiere oír este anuncio, evaden este anuncio. A esta gente yo le reparto una literatura cristiana, le hablo de Cristo y dan un paso atrás, se apartan, evaden. No quieren oír que Cristo les salvó. No quieren oír que el pecado se paga con la muerte. De eso es lo primero que el ser humano no quiere entender, que el pecado los vamos a cometer hasta que nos muramos. La religión le enseña a la gente, a los religiosos, que se puede dejar de pecar. Y no se puede dejar de pecar. No se puede dejar de pecar. Se va a pecar contra Dios hasta que se muera el ser humano, hasta que muera. Parte fundamental de lo que es el arrepentimiento que Dios demanda al ser humano es que reconozca que él no puede dejar de pecar, que no puede, porque tiene una naturaleza pecaminosa adherida al cuerpo físico. El apóstol Pablo le llama la ley del pecado que está en nuestros miembros, Romanos 7:23, 7:25. El apóstol Pablo no era un religioso, como todos los religiosos pastores, predicadores que tú ves hoy en día. Todas las religiones son apóstatas y son prevaricadores los que son ahí en la religión, los predicadores. Prevarican la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y los religiosos la omiten esa palabra de Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los prevaricadores hoy en día son todos los pastores. Los pastores te enseñan palabra de Dios escrita a los salvados. Y resulta que la mayoría de la gente está perdida, está condenada. Son muy pocos los salvados. Cuando tú pones un pie en una congregación cristiana, ya te están tratando como si tú fueras salvo. Y tú estás perdido, estás condenado. Porque tú para ser salvo tienes que arrepentirte de lo que tú eres. Tú eres una persona que jamás podrás evitar pecar, jamás. Y tienes que arrepentirte de lo que tú eres. Y eso de que tú eres una persona que no podrás jamás dejar de pecar, lo vas a hacer hasta que te mueras. El apóstol Pablo da testimonio de que él, siendo salvo, va a pecar pecó hasta que murió. El apóstol Pablo dice, el querer el bien está en mí. Y el apóstol Pablo lo estaba diciendo en su calidad de persona con vida eterna, salvado. De hecho, era un apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, dice el apóstol Pablo, en su calidad de salvo. Ya él era un salvado, una persona que si moría iba al cielo, salvado con vida eterna. Y un salvado solamente expone lo que es el arrepentimiento para salvación. Los religiosos dicen que los seres humanos tienen que arrepentirse de sus pecados. No, para ser salvo no hay que arrepentirse de los pecados. Los que hemos sido salvos y que vamos a continuar pecando, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor, a los salvados. Pero a la gente que todavía está en sus pecados, que todavía no ha sido salva, porque no ha creído que Cristo le salvó, por eso no ha sido salva, de pagar Él por los pecados de su alma, esas personas no tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen que arrepentirse de lo que ellos son, personas que jamás podrán dejar de pecar, que no pueden evitar pecar. El que habla, Ulises Astudillo, jamás yo podré en mi 100% dejar de pecar. Podré dejar de pecar en un porcentaje importante, un 50%, 60, 70, 80%, pero el 100% jamás. Y un pecado a mí me condenaba a la muerte, a mi alma, al infierno. ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte del alma. Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Y Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por tus pecados. Tus pecados te condenaban a la muerte, mas Cristo murió por tus pecados. Tus pecados que comete tu alma condenaban a tu alma a la muerte, mas ya no. Ya no, porque Cristo fue el que murió por tus pecados. Él, Cristo Jesús, tu Salvador, te sustituyó en un juicio de condenación a la muerte por tus pecados. Cristo murió por tus pecados y te salvó. Te salvó de que tú los pagaras con la muerte de tu alma. ¿Entiendes la sustitución ocurrida en la cruz del Calvario? ¿O los pecados los pagas tú, mi querido amigo?
¿O tú crees que Cristo ya los pagó por ti? Y no hay más, porque el pecado, cualquiera sea, se condena con la muerte del alma. Los religiosos, los bautistas, pentecostales, cualquiera sea la religión evangélica, nunca te enseña salvación. Siempre te enseñan obras, que tú tienes que guardar una vida en santidad, dejar el pecado. Obras, obras. Pero resulta que la salvación no es por obras. Y cuando el ser humano cree que ha sido salvo, porque el ser humano ha sido salvo, cuando cree la verdad, Dios lo hace nacer de nuevo, porque está muerto el ser humano antes de ser salvo, está espiritualmente muerto. Por eso es que el muerto espiritual no entiende a Dios, no entiende la Biblia. Y después de hacerlo nacer de nuevo, el Señor lo sella con su Santo Espíritu. Lo bautiza. Lo bautiza. Ese es el bautismo que corresponde a esto y ahora nos salva. El bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo en agua. Es por eso que el Señor dice, id por todo el mundo, le dice a sus creyentes, a los que ya han sido salvos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Evangelio es el anuncio de que Cristo ya nos salvó, de que Él ya pagó por nuestros pecados. El anuncio que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el anuncio. Y este anuncio tú tienes que creerlo porque es la verdad. Es decir, el anuncio es que Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue imputado judicialmente con todos nuestros pecados para evitar, Dios, que nosotros los tuviésemos que pagar con la muerte de nuestras almas. Entonces, cuando el ser humano entiende este anuncio, que es una verdad, de que Cristo nos sustituyó en la cruz, en un juicio de condenación a la muerte por nuestros pecados, que Cristo fue imputado judicialmente con todos nuestros pecados y que Él los pagó, entonces nos dejó exento a nosotros de pagarlos nosotros, esa es la verdad. Entonces el ser humano, al creer esta verdad, Dios lo justifica, lo declara justo, por creer la verdad. Y todas las personas que no creen la verdad, no creen que ya han sido salvos por lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, van a estar creyendo mentiras religiosas. Que tú tienes que guardar los mandamientos, dejar el pecado, que tú podrás ser salvo, pero si pecas pierdes la salvación. Siempre te estarán haciendo depender de ti, porque ellos jamás han creído que Cristo ya les salvó. Y cuando una persona que está muerta espiritualmente por haber pecado, y que necesita imperiosamente que Dios le haga nacer de nuevo, cuando un muerto espiritual oye el anuncio, oye lo que Cristo realmente hizo por nosotros en la cruz del Calvario y lo cree, ahí Dios lo justifica por su fe. Hola, ¿cómo están? Lo justifica y lo hace salvo. Lo sella con su Santo Espíritu. Cuando Dios pone el Espíritu Santo en un creyente en el Evangelio, ahí la persona ha sido salva y con vida eterna. El sello del Espíritu Santo es el que da la vida eterna. Es por eso que dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo es el sello del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de un ser humano, el Espíritu Santo de Dios, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, seguiremos pecando los salvados. Los religiosos te dicen que no, que tú ya no pecas más, ahora tú guardas santidad, ahora tú tienes que guardar los mandamientos. Sí, querido amigo, siempre no hay que pecar, siempre. Siempre hay que evitar el pecado, siempre, pero del todo jamás lo podremos lograr en un 100%. Y Dios nos vino a salvar de eso, nos vino a salvar de nuestra condición de ser pecadores, de que toda nuestra vida estaremos imposibilitados de no pecar, de que tenemos unas inmundicias de la carne, como dice el apóstol Pedro, que no nos son quitadas a nosotros los que hemos sido salvos. Por lo tanto, cuando a ti te dicen que para ser salvo tú tienes que arrepentirte de tus pecados, te están mandando al infierno. Porque arrepentirse de los pecados es una obra. Y por obras el ser humano no queda exento de la muerte a su alma, que es la condena por los pecados. La muerte del alma. No, por obras no, sino por fe. Tienes que creer que ya tú has sido salvo, tienes que creerlo, tienes que entenderte salvo de la condena a la muerte por tus pecados, de la condena a la muerte de tu alma. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma en el lago de fuego. No hay otra forma en que el pecado sea castigado o condenado, sino con la muerte del alma infractora a los mandamientos. Pero cuando Cristo murió por nuestros pecados, resultaron dos poderosos resultantes para nosotros. Primero, lo que a nosotros nos condenaba era transgredir la ley, porque eso es un pecado. Dice primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es una infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Entonces, estando vigente la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, vamos nosotros a transgredirla siempre. La vamos a transgredir, a infraccionar.
¿Qué es lo que es un pecado? Es una infracción a la ley de los mandamientos. La que Dios le dio solamente al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Cada vez que el ser humano infringe la ley de los mandamientos, peca contra Dios. Y el pecado se condena con la muerte. La ley de los mandamientos. Por lo tanto, el Señor, cuando murió por nuestros pecados, lo primero que hizo fue abolir la ley de los mandamientos. Y donde no hay ley, ya no se inculpa de pecado. Primera resultante de que Cristo nos haya salvado en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. En Efesios 2:15 dice, respecto de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y donde no hay ley, ya no se inculpa de pecado, porque para que se conciba el pecado, tiene que estar vigente la ley de los mandamientos y tiene que transgredírsela, infraccionarla. Por ejemplo, no mentirás. Ese es un punto de la ley de los mandamientos. No mentirás, no matarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. La ley de los mandamientos, los puntos, los mandamientos, las ordenanzas. Pero uno de los resultados poderosos de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz es que Cristo en su carne nos abolió la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Y donde no hay ley, ya no se puede inculpar a una persona de transgredirla. Y por lo tanto ya no es inculpado de transgresor de la ley. La ley hay que obedecerla en lo moral. La ley ha quedado vigente en lo moral. No hay que matar, no hay que mentir, no hay que robar, obviamente. Hay que adorar a Dios, amar al prójimo. Amar a Dios con toda la fuerza de nuestra alma, nuestro corazón y nuestra mente. Amar al prójimo como nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En lo moral la ley está vigente, pero en lo judicial ya no tiene validez. Todo lo que tiene que ver entre Dios y el hombre es de carácter judicial. Al final, para los perdidos, los condenados, los incrédulos, hay un juicio de condenación que está revelado por el apóstol Juan en Apocalipsis. Bueno, Dios se lo reveló a Juan. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños. Ahí se ve a los muertos espirituales, los que nunca nacieron de nuevo, los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Ese es el juicio de condenación para todas las almas que no creen que Cristo las salvó en la cruz del Calvario, los incrédulos. La condenación es por no creer. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16:16. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Juan 8:24 el Señor ha dicho, por eso os dije, oh incrédulo, en la salvación que Cristo consumó por ti en la cruz. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, si tú no crees que yo morí por tus pecados, que yo soy tu Salvador, el gran yo soy, Dios encarnado, el Verbo, si tú no crees que tú ya has sido salvo por lo que yo hice por ti en la cruz, entonces tú invalidarás esta salvación que yo consumé por ti en la cruz. Por tu incredulidad la invalidarás. Y ahora no se te hará efectiva para ti. Tú tendrás que morir por tus pecados, pagarlos tú. O los pecados los pagas tú y los pecados se pagan con la muerte del alma en el lago de fuego, o tú crees que yo los pagué por ti. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. A los incrédulos en el Evangelio. A los que van al infierno, porque los pecados se pagan con el infierno. Los pecados del alma no se pagan con guardar santidad, sino con el infierno. Los pecados se pagan con la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Más cuando Cristo nos sustituyó a nosotros en un juicio de condenación por nuestros pecados, entonces ahí Cristo nos salvó. Cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto es Evangelio, el Evangelio de nuestra salvación, el cual hay que creerlo para ser salvo, para que Dios nos tome en cuenta nuestra fe y nos justifique. No hay otra manera en que el Señor nos justifique a nosotros los injustos, sino a través de nuestro creerle a Él, su salvación consumada a través de Cristo en la cruz del Calvario. El que no creyere que ha sido salvo será condenado. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Es lo que te condena a ti, tu incredulidad. El que tú no sepas a dónde vas después de morir, eso te condena. El que estés en tinieblas. En Juan 12:35 el Señor ha dicho, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Juan 12:35, Juan 12:36. En Juan 12:46 el Señor ha dicho, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. El que está permaneciendo en tinieblas es aquel que no sabe a dónde va después de morir. Esa persona va al infierno, porque su incredulidad le está haciendo andar en tinieblas. Yo no sé a dónde voy después de morir. Vas al infierno, querido amigo, porque Cristo te vino a salvar en la cruz del Calvario, para que tú no andes en tinieblas sin saber a dónde vas después de morir, para que tú tengas seguridad de que cuando mueras vas al cielo. De hecho, el apóstol Juan, escribiéndole a los creyentes en Cristo, en 1 Juan 5:13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, para que sepas con toda seguridad que cuando mueras vas al cielo. Ese es el efecto de creer en el Evangelio. Creer que cuando yo me muero, me voy al cielo. No importa los pecados que haya cometido. Todos ellos fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Le fueron imputados a Él en lo judicial. Y Cristo los pagó por mí, muriendo por mis pecados. Esta es la verdad. Todo lo demás es religión. Que tú tienes que guardar los mandamientos, dejar el pecado, que la salvación se pierde por pecar. Todo eso es religión. Aléjate de los cultos religiosos. Están llenos de apostasía y prevaricación. Nunca los escatólogos, pastores, los que predican te hablan de salvación. Siempre te están hablando de obras, de que tú tienes que hacer obras para mantener una supuesta salvación. No, la salvación no es por obras, ni tampoco la salvación se pierde por obras, por pecar. Todos los pecados del mundo le fueron imputados a Cristo en lo judicial. Cristo es el que tiene la capacidad de una vez morir, volver a vivir. En Juan capítulo 11, el Señor dijo, por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y como el pecado es un delito que se condena únicamente con la muerte, Cristo, sabiendo que Él podía volver a resucitar, Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó para nuestra justificación. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que ser justificado, querido amigo. Alguien te tiene que justificar. Y esa persona que a nosotros nos justifica, a nosotros que somos injustos, y los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni los afeminados, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, ni los idólatras, ni los asesinos, ni los criminales heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados por la sangre de Cristo, ya habéis sido justificados, Cristo nos justifica, ya habéis sido santificados. Erais algunos de vosotros, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Tú dirás, es que yo no practico el pecado, yo no soy un fornicario, yo no soy un adúltero. Mira, tú eres un injusto si no estás justificado por creer que Cristo te salvó en la cruz. Así eres justificado, creyendo que ya Cristo te salvó en la cruz cuando Él murió por tus pecados. Todo ser humano es injusto. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y si tú no eres justo, eres un injusto. Y tienes todas las características de 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Ante Dios tú eres un injusto. Entonces tú ante Dios eres un adúltero, una adúltera, una fornicaria, un fornicario, un mentiroso, uno que te echas con varones, uno que practica el pecado. Eso eres para Dios. Sí, porque en Santiago 2:10 dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Yo te sugiero que tú leas la carta del apóstol Santiago, Santiago 2:10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Basta que tú mientas para que Dios a ti te vea no solamente un mentiroso, sino un fornicario, un adúltero, un hechicero, uno que te echas con varones, ¿entiendes? Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Y tú ya mentiste un día, o tú ya hablaste mal de alguien, o tú ya envidiaste, codiciaste. Por lo tanto, Dios te ve como un infractor de todos los mandamientos de la ley moral de Dios, de la ley de los mandamientos.
Por eso que el apóstol Pablo dice, cualquiera que guardare... el apóstol Pablo dice a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Lo que a ti te salva es tu fe, que tú creas que ya Cristo te dio vida eterna en la cruz del Calvario. ¿Y cómo te la dio? Cuando Él fue imputado judicialmente en un juicio de condenación a la muerte por tus pecados. Él fue imputado con todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida aquí en este mundo. Porque tú tienes que creer la verdad de la Biblia, que tú jamás podrás evitar pecar. Vas a pecar hasta que te mueras. Ya te estaba nombrando el apóstol Pablo. Él dice, el apóstol Pablo, siendo salvo, y él está dando testimonio de que un salvado va a pecar hasta que se muera. El apóstol Pablo era salvo ya había sido salvo ya. Y él en Romanos 7 dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. ¿Te has reconocido tú así? Querido amigo, ¿tú has reconocido que el pecado mora en ti? El apóstol Pablo, siendo salvo, lo estaba reconociendo. ¿Te das cuenta que la religión es la mayor expresión negacionista de que nosotros somos pecadores hasta que nos muramos? La religión, los religiosos, lo más parecido a los fariseos que se opusieron a Cristo. Dice el apóstol Pablo, hablando del hombre interior, que corresponde solamente a los salvados. Solamente los que hemos sido salvos, Dios nos ha puesto un hombre interior, nos ha hecho nacer de nuevo. Solamente a los salvados. Dice el apóstol Pablo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Has reconocido tú, mi querido amigo, que tú tienes una ley del pecado que está en tu cuerpo físico, en tus miembros? Y exclama el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, dice el apóstol Pablo siendo salvo, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Has reconocido tú que con la carne sirves a la ley del pecado y que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras? ¿Te has arrepentido de lo que tú eres? Eso es lo que está mandando Dios, que te arrepientas de lo que tú eres, una persona caída moralmente en pecado, que vas a pecar contra Dios hasta que te mueras. Los religiosos te dicen que no, tú puedes dejar de pecar. No se puede dejar de pecar, es imposible para el ser humano dejar de pecar. Y un pecado lo va a condenar cada vez más a la muerte de su alma. Entonces el arrepentimiento en griego es reconocimiento, metanoia. Que tú reconozcas que toda tu vida estarás imposibilitado de no pecar, que en algún momento vas a pecar. Y el pecado se condena con la muerte del alma. Entonces, como Dios sabía que tú y yo y toda la raza humana estamos en una incapacidad moral para no pecar y que el pecado se condena con la muerte del alma, entonces Dios Padre ofrendó a su Hijo, a su único, en propiciación por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Esa fue la ofrenda del Padre, su Hijo. No desprecies la ofrenda del Padre, fue su Hijo. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Antes de que el Señor en la cruz del Calvario nos aboliera la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, como está escrito en Efesios 2:15, dejándonos exentos a nosotros de toda transgresión. Sí, porque donde no hay ley no se puede inculpar de transgresión, no se puede inculpar de pecado. Romanos 5:13. En Romanos 5:13 dice, porque antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Cómo no? Adán pecó, Eva pecó, Caín mató a Abel. Antes de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea que la ley tiene el propósito de inculpar al ser humano de pecado. La ley es para el conocimiento del pecado, no para que el ser humano a través de la ley de los mandamientos fuera salvo, fuera justificado. Por eso que en Romanos 3:20 leemos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso es la ley. La ley tenía un propósito, para que el hombre conociera el pecado, para eso, para el conocimiento del pecado. Cuando una persona se mira en la ley, entiende que no la cumplió, entiende que pecó. Y al pecar, esa transgresión es un pecado.
Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es una infracción de la ley. Y cuando el ser humano infracciona la ley, peca, y el pecado se condena con la muerte. El ser humano queda condenado. Entonces la ley ayuda a que el hombre entienda que está condenado. Para eso es la ley, es una herramienta que le ayuda al ser humano a notificarse de que está condenado, de que tiene una incapacidad moral para cumplirla. Para eso es la ley. Pero el apóstol Pablo, escribiéndolo a los romanos, dice que Cristo es el fin de la ley. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo en su carne nos abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para que nosotros ya no tuviésemos una ley que al transgredirla nos condenara judicialmente a la muerte. Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado, Romanos 5:13. Y para mayor abundamiento, como resultante de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados, los decretos condenatorios que cobraban vida cada vez que se infringía la ley de los mandamientos, es decir, los decretos condenatorios cobraban vida cada vez que estaba vigente la ley. Porque cuando se transgrede la ley, cobran vida los decretos condenatorios. Los decretos condenatorios son: la paga del pecado es muerte. O sea, la paga de infringir la ley de los mandamientos es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4, Romanos 6:23, respectivamente. Pero donde no hay ley, ya no se puede inculpar de pecado. Entonces, donde no hay ley, no quedan operativos el acta de los decretos condenatorios. No se pueden infringir, porque si no infringes la ley, donde no hay ley, no la puedes infringir. ¿Cómo vas a infringir una ley que no existe? Entonces no se te inculpa de pecado. Estas son las resultantes de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, leemos: y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, la resultante maravillosa de que Cristo haya muerto en la cruz por nuestros pecados es que nos abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas en materia judicial, porque en materia moral tiene que seguirse cumpliendo la ley de los mandamientos en materia moral. O sea que no hay que matar, no hay que mentir, hay que adorar a Dios, hay que cumplir los mandamientos morales. Pero en lo judicial la ley ha quedado abolida, ya no tiene poder para condenarnos a nosotros, la ley. Ha sido abolida por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Entiende la gran resultante? El Señor Jesucristo dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, sino a cumplirla. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Pero cuando Cristo en toda su vida la cumplió, viviendo una vida en obediencia a la ley, cuando murió por nuestros pecados, la abolió judicialmente. Ya no tiene poder la ley para nosotros condenarnos, porque donde no hay ley ya no se tilda de pecado, no se inculpa de pecado. Si no hay ley, ya tú no tienes tú judicialmente una inculpación, una imputación, ¿me entiendes? Donde no hay ley de los mandamientos, porque ha sido abolida por Cristo en la cruz, ya no se te puede inculpar de haberla transgredido, porque ha quedado abolida. Lee tú Efesios 2:15. Y además, los decretos condenatorios que tenían vigencia, cada vez que se infringía la ley, cada vez que la ley estaba vigente, pero ya sabemos que ha quedado abolida la ley de los mandamientos, entonces el acta de los decretos se dejaba caer sobre el infractor. Pero ¿cuál fue la resultante de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz? Que nos ha abolido la ley de los mandamientos y nos ha anulado el acta de los decretos. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya el acta de los decretos no tiene vigencia, no tiene poder. Para nosotros han quedado anuladas las actas de los decretos. Por eso que Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nos ha dado vida eterna, salvación de toda condena. Nosotros vamos a pecar hasta que nos muramos, vamos a mentir, vamos a robar, vamos a tener malos deseos, y el pecado se condena con la muerte. Mas Cristo en la cruz del Calvario nos sustituyó. Él se puso en nuestro lugar. Él fue imputado judicialmente con todos nuestros pecados. Y la ira de Dios cayó sobre Cristo para que no cayera sobre nosotros. Y Cristo murió por nuestros pecados. Nos ha dado salvación, vida eterna. Creerlo a ti te hace salvo. No creerlo te condena, porque estás haciendo a Dios un mentiroso. Dios ha dicho que en la persona de Cristo te dio salvación y vida eterna. Y si tú dices no sé a dónde voy después de morir, habiendo venido Cristo a darte salvación, a sustituirte en la cruz del Calvario en un juicio de condenación a la muerte por tus pecados, y que tú no sepas a dónde vas después de morir, eso te condena, tu incredulidad. El que tú no creas que Cristo ya te salvó, eso te condena. No tus pecados, porque tus pecados tú los vas a cometer hasta que te mueras.
Toda esta gente que va caminando por aquí, toda esta gente va marchando rumbo al infierno. Toda esta gente son la gente del camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor ha dicho, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, del camino ancho que va rumbo a la perdición del infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. La inmensa mayoría de la gente del camino ancho, aquí tú la ves, gente que va marchando al infierno, que no han creído que Cristo en la cruz del Calvario los salvó. Ni siquiera creen que el pecado se condena con la muerte. Ni siquiera creen que ellos son personas que cometen pecados que se condenan con la muerte. No creen que necesitan ser salvos. No creen que existe un infierno de condenación. No lo creen. Ellos creen que ellos pueden ser buenos, pueden dejar de pecar. En Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, Dios nos ve en Jeremías. Dice el profeta Jeremías, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que pruebo los corazones. El Señor conoce que el alma humana es mala. Yo soy malo ante Dios, tú eres malo ante Dios. No podrás jamás agradarle a Dios por tus obras. Dice el profeta Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así nos ve Dios. Así nos ve el Señor a nosotros los seres humanos. Romanos 3, versículo 9 en adelante. Porque ya hemos acusado, dice el apóstol Pablo, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Así nos está mirando Dios a todos nosotros los seres humanos. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El injusto, Dios lo declara justo cuando cree que ha sido salvo por cuando Cristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Cuando el injusto, el pecador, el condenado, el muerto espiritual, cree que Cristo en la cruz del Calvario le dio salvación y vida eterna, entonces Dios a esa persona injusta lo declara justo. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, para irte al cielo, tú tienes que creer que ya Cristo te dio vida eterna, te salvó. Tienes que creer que cuando ahora tú cometes pecados, nunca más tu alma es condenada a la muerte en el infierno por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte por todos tus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Tienes que entenderte salvo y adorar al Señor, amarlo. Jamás podrás adorar al Señor si no te entiendes salvo por Él. Jamás podrás realmente amar al Señor si no entiendes que Él te salvó y te dio vida eterna. Que viéndote pecador hasta que te mueras,
Él te sustituyó completamente en un juicio de condenación sustitutivo por tus pecados. Que Cristo te salvó en la cruz del Calvario, que Él te dio vida eterna. Eso es lo que tú debes creer, que ahora cuando tú cometes pecados, nunca más tu alma pecadora será condenada a la muerte en el infierno por pecar, porque tu alma pecadora ha sido sustituida en un juicio de condenación a la muerte por los pecados de tu alma en la cruz del Calvario. Allí tu sustituto, Cristo Jesús, te sustituyó totalmente. Él te sustituyó en un juicio de condenación por todos y cada uno de tus pecados, que tú jamás en lo absoluto podrás del todo dejar de cometerlos. Y un solo pecado te condena a la muerte de tu alma. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo ya los pagó por ti. Si tú crees que ya Cristo los pagó por ti, estás creyendo en el Evangelio, estás creyendo la verdad. Estás creyendo que Cristo murió por tus pecados conforme a las Escrituras, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, antes de que Cristo aboliese la ley, estaba vigente la ley de los mandamientos, y estaban vigentes la ley de la expiación, y estaba vigente el acta de los decretos. Cada vez que el judío se veía en la ley, tenía que acogerse a la ley de la expiación, para que no se dejaran caer el acta de los decretos sobre él, porque los decretos condenatorios exigen la muerte del infractor a los mandamientos de la ley de los mandamientos, a la ley de los mandamientos. Por lo tanto, el judío tenía que acogerse a la ley de la expiación. La ley de la expiación consistía en que los judíos tenían que tomar un corderito de la manada. El corderito tenía que ser macho de 1 año sin defecto, y el judío lo tenía que llevar al altar del sacrificio, al altar de bronce, a la entrada del tabernáculo de reunión. Todo esto era en la ley. Todo esto era cuando estaba vigente la ley, en lo judicial. La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas. Entonces el judío tenía que poner la mano izquierda sobre la cabeza del corderito, y los pecados del judío eran transferidos o remitidos al corderito de la expiación. Y ahora, judicialmente, ya el judío no tenía los pecados, los tenía el corderito. Y con la mano derecha el judío tenía que tomar el cuchillo y degollar al cordero. Y la sangre vertida del cordero de la expiación expiaba el pecado. Todo esto ayudado con los levitas, en el altar de bronce, a la entrada del tabernáculo de reunión, lo que después fue el templo de Salomón. Entonces ahí era expiado el pecado del judío. Pero andando el tiempo, cuando el judío volvía a verse en la ley, que la había transgredido, y el pecado es una infracción a la ley, y el pecado se condena con la muerte, entonces el judío tenía que volver a acogerse a la ley de la expiación. Esto era de continuo. Entonces tenía que volver a tomar un corderito de su manada, con el requisito de ser macho, el corderito, de 1 año sin defecto, llevarlo nuevamente al altar de sacrificio, al altar de bronce, ayudado por los levitas. El judío volvía a poner su mano izquierda sobre la cabeza del corderito de la expiación, el animalito inocente que no tenía por qué morir, y ahí eran remitidos, transferidos los pecados judicialmente, simbólicamente, del judío al cordero. Y ahora el judío quedaba judicialmente liberados de los pecados porque simbólicamente los tenía el cordero. Habían sido remitidos al cordero. Y ahora el judío tenía que tomar un cuchillo y degollar al cordero de la expiación. Y el corderito moría, y su sangre vertida del corderito expiaba el pecado. Y ahí el judío quedaba liberado de pagar él, de que los decretos condenatorios se dejaran caer sobre él. La paga del pecado es muerte, el alma que pecar esa morirá. Pero esto era un continuo sacrificio por los pecados, porque volviéndose más adelante el judío volvía a verse en la ley, que le había transgredido, infraccionado, tenía que volver a hacer lo mismo. Era un continuo sacrificio. Tú sabes que los judíos rechazan a Cristo como su Mesías Salvador, su Rey. Ellos quieren levantar el lugar santo, el tercer templo, para reiniciar el continuo sacrificio por los pecados, porque ellos, al igual que tú, mi querido amigo incrédulo, no han creído ellos que Cristo ya nos expió el pecado, nos quitó todo judicialmente, que ya hemos sido salvos nosotros, la raza humana, de pagar por nuestros pecados. Toda persona en el mundo no ha creído que Cristo ya nos expió el pecado. En Él, en su carne, fueron remitidos judicialmente todos nuestros pecados. En lo judicial, Cristo fue imputado con todos los pecados de la raza humana, desde Adán hasta el último ser humano que pise este mundo. Todos los pecados. Es por eso que leemos nosotros en Hebreos 10, versículos 17 y 18, lo que dice Dios, por lo que hizo su Hijo Jesucristo. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Todos los pecados del mundo, no quedó ningún pecado
que haya cometido Adán, o Eva, o Caín, o Abel, o tú, o yo, o tus hijos, o hasta el último ser humano que pise este globo terráqueo. Ningún pecado, de ninguna clase, que no haya sido remitido a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso dice, donde hay remisión de los pecados, donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas. No hay nada más que el hombre tenga que hacer para que su alma quede salva. Ya ha sido salva el alma humana. Porque todos los pecados que a nosotros nos condenaban nuestras almas a la muerte, todos los pecados fueron remitidos a Cristo en lo judicial hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Y donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Querido amigo, querida amiga, has quedado salva con vida eterna. Cuando pecas, ese pecado ya no se te puede ser inculpado como un delito, una infracción a la ley de los mandamientos. No. Cristo abolió en su carne la ley de los mandamientos. Cristo nos ha dado vida eterna, nos salvó en la cruz del Calvario. Él se puso en lugar nuestro, fue objeto de la carga de todos nuestros pecados. Y Él murió por nuestros pecados, dándonos salvación y vida eterna. No creerlo te condena, porque haces a Dios un mentiroso. Es lo único que condena al ser humano, no creer que ha sido salvo en la cruz del Calvario. Los pecados los vamos a cometer siempre. Nosotros somos pecadores, vamos a pecar hasta que nos muramos. Y el Señor Jesucristo, en su carne, nos abolió la ley de los mandamientos y nos ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Las quitó de en medio y las clavó en la cruz, doblemente salvos con vida eterna. Ya Cristo te salvó. Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. ¿Has visto un leño consumado por el fuego? No se puede volver a quemar. Ya tú has sido salvo. Ya no tienes que ser vuelto a condenar cuando pecas, porque todos los pecados fueron remitidos al Cordero tuyo de tu expiación, que fue Cristo en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, cuando miró a Cristo viniendo a bautizarse al Jordán, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo en la cruz del Calvario nos dio salvación y vida eterna. A nosotros que somos pecadores, somos malos, que no podremos jamás dejar de pecar. Y eso lo sabía el Señor. Y Él nos sustituyó en un juicio de condenación por todos y cada uno de nuestros pecados. Y donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Por eso que el único pecado que a ti te condena a la muerte es el pecado de incredulidad. Ese es el pecar voluntariamente después de haber recibido este conocimiento de la verdad. Por eso que en Hebreos 10, en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda el Padre hizo perfectos para siempre los santificados. En el versículo 17 de Hebreos 10 dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Versículo 18. Y en el versículo, Hebreos 10, versículo 26 al 29 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido este conocimiento de la verdad, que cuando tú pecas ya nunca más tu alma es condenada a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos tus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Porque si pecaremos voluntariamente, es el pecado de incredulidad al Evangelio, el pecado de no querer creer que ya Cristo te salvó, el no querer creer, el rehusar creer, ese es el pecado de incredulidad, ese es el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Porque los judíos recibieron el conocimiento de la verdad, que Cristo en la cruz del Calvario, Él nos salvó de toda condena, que cuando pecamos ahora, nunca más el ser humano, su alma es condenada a la muerte en el infierno por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Este es el conocimiento de la verdad. Esto es vida eterna, que cuando tu alma ha sido salva, nunca más muere. Cristo dijo en Juan 10:28, y yo le doy vida eterna, no una salvación que depende de nosotros. Si dependiera la salvación de nosotros, jamás seríamos salvos, porque toda la vida jamás podremos evitar pecar, y un pecado condena el alma a la muerte. El Señor nos dio vida eterna, y yo le doy vida eterna, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás. Eso dijo el Señor en Juan 10:28. En Juan 6:47 el Señor ha dicho antes de ir a la cruz, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Crees que Cristo te salvó en la cruz? ¿Crees que Cristo te salvó en la cruz? ¿Cree usted que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario? Amén. Ha sido salvo con vida eterna. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Hasta luego. El Señor Jesucristo nos ha salvado a la raza humana. Nos ha dado vida eterna. Eso nos dio Cristo, vida eterna, no una salvación pentecostal que depende de tus obras. Esa salvación pentecostal es la que ellos dicen que se pierde por pecar. Ellos pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Por eso que es tan importante el capítulo 10 de Hebreos, versículo 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, al conocimiento de la verdad, a los que se oponen, a los que dicen que la salvación es por obras o que se pierde por pecar. Ellos son los adversarios al conocimiento de la verdad. El que dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual Él fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Tú sabes lo que es hacer inmunda la sangre del pacto? Antes de ir a la cruz del Calvario, la noche anterior, el Señor toma la copa, donde estaba el vino, simbolizando su sangre, la que Él iba a derramar en la cruz del Calvario. Y Cristo dice, esta es la sangre del pacto, de la nueva alianza, que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre, dice el Señor, mi sangre del nuevo pacto, mi sangre de la nueva alianza, que por vosotros es derramada. El ser humano es salvo por esa sangre, no por tus obras. Cuando los pentecostales dicen que la salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, por su sangre limpia, santa, derramada en la cruz, más tus propias obras de justicia, están ellos haciendo inmunda la sangre del pacto. Porque ¿cómo son todas nuestras justicias ante los ojos de Dios? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Los pentecostales que dicen que la salvación se pierde por pecar, que están añadiéndole obras a la salvación consumada por Cristo en la cruz, ellos están pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Están diciendo que la salvación consumada por Cristo se pierde por pecar. Cuando Cristo en su carne nos abolió la ley de los mandamientos, nos ha anulado el acta de los decretos y todos los pecados fueron remitidos a su cuerpo en la cruz del Calvario. Todos los pecados de la humanidad. ¿Por cuál pecado entonces se pierde la salvación? Si fueron todos remitidos al cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Y donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. El pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no es mentir, sabiendo que no hay que mentir. No es robar, sabiendo que no hay que robar. No es adulterar, sabiendo que no hay que adulterar. No es fornicar, sabiendo que no hay que fornicar. No, es no creer que ya Cristo te salvó. Habiendo recibido el conocimiento de la verdad, no creerlo. Los judíos, los hebreos, pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ellos quieren volver a levantar el templo para reiniciar el continuo sacrificio por los pecados, porque ellos no han creído que ya Cristo los expió todos. ¿Lo has creído tú, mi querido amigo? ¿Murió Cristo por tus pecados? Oh, querido amigo, ¿murió Cristo por tus pecados? Si Cristo murió por tus pecados, tú vas al cielo. Ya no los tienes que pagar tú, los pagó Él. Los pecados se pagan con la muerte. Cristo murió por tus pecados. Has sido salvo. Tienes que creer que ya has sido salvo. Si no lo crees, serás condenado por incredulidad y por estar haciendo a Dios un mentiroso. Dios Padre ha dado testimonio de que su Hijo Jesucristo a nosotros nos ha dado vida eterna. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Versículo 13, Juan, a los salvados, a los creyentes. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. No para que creáis en una salvación pentecostal que se pierde por pecar. Eso es una herejía. Cristo nos dio vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no una salvación pentecostal que se pierde por pecar. Vida eterna. Vida eterna significa nunca más muerte para el alma. Nunca más. Vida eterna. Juan 5:24. El Señor está hablando en primera persona y lo está aseverándolo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, versículo 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los muertos espirituales, los que no han nacido de nuevo todavía, y los que lo oyeren vivirán. ¿La has oído tú, la voz del Hijo de Dios? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Juan 10:28. ¿La has oído? ¿La has creído? Que en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por todos y cada uno de tus pecados, dejándote así exento en lo judicial de que tú los pagaras con la muerte de tu alma, ¿te ha dado vida eterna en ese momento, Cristo? ¿Lo has creído?
Creerlo te justifica, no creerlo te condena. Por lo tanto, lo único que condena hoy al ser humano es que no crea que ya Cristo lo salvó. Es el pecado de incredulidad, el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos 10, versículos 26 al 29. El que tú no creas que ya has sido salvo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. El que tú no creas que cuando ahora tú cometes pecados, nunca más tu alma ahora es condenada a la muerte en el infierno por pecar. Porque aquel que fue condenado precisamente por todos y cada uno de tus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. El que tú no creas que cuando ahora tú pecas, nunca más tu alma es condenada a la muerte en el infierno por pecar. Porque aquel que fue condenado a la muerte por cada uno de tus pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. El que tú no creas que el pecado se condena con la muerte de tu alma. El que tú no creas que tú vas a pecar hasta que te mueras. El que tú estés creyendo religiones, tú estés creyendo mentiras religiosas, eso te condena. Las mentiras religiosas. Tú puedes ser santo, tú ya puedes no pecar, tú eres una persona buena, merecedora del cielo, ven a congregarte con nosotros, sigue al pastor, eso te condena. El único, no hay otro nombre, el único nombre es Cristo. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Iniciando su ministerio en la tierra, el Señor comenzó a demandar dos demandas al ser humano. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, primera demanda. Creed en el Evangelio, segunda demanda. Arrepiéntete de lo que tú eres. Una persona que jamás podrás evitar pecar. Eres un pecador hasta que te mueras. Arrepiéntete de eso. Arrepiéntete de cómo estás. Estás judicialmente con tu alma condenada a la muerte, si es que no has sido sustituido por Cristo en la cruz. Y la sustitución que Cristo nos consumó en la cruz se hace efectiva al creerla. Y la invalidas al no creerla. ¿Te das cuenta? La sustitución consumada por Cristo en la cruz, la sustitución de tu persona, se hace válida cuando la crees. Y tú la invalidas cuando no la crees. Por eso el Señor dice, en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que derramé mi sangre en la cruz del Calvario para la limpieza de todos tus pecados, para dejarte exento de toda condena, para que cuando ahora tú peques, nunca más ese pecado cometido a ti te condene a la muerte de tu alma en el lago de fuego. Porque ese pecado cometido, yo ya fui imputado con él. Yo ya fui imputado con ese pecado que tú vas a cometer ahora, has cometido antes y cometerás hasta que te mueras. Porque el Dios del cielo sabe que nosotros no podremos jamás evitar pecar. Esto no es un mandamiento de Dios, un permiso de Dios para que tú peques todo lo que quieras. No, no es un permiso para pecar, solamente es un reconocimiento. Tenemos que evitar pecar, 100%. El apóstol Juan dice en su primera epístola a los salvados, capítulo 2, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. No hay que pecar, sabiendo que del todo no podremos evitarlo. El apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1, versículos 16 y 17, sed santos porque yo soy santo, ha dicho Dios, dice el apóstol Pedro, los salvados. Tenemos que ser santos, personas apartadas de las inmundicias del mundo. Eso es santo, apartado por Dios. Y tienes que ser una persona que muestre que tú has sido apartado. Entonces, no tenemos que pecar y tenemos que ser santos, pero sabiendo que del todo jamás podremos en su 100% evitar pecar. Y eso es arrepentimiento. Arrepentimiento de lo que somos, seres incapacitados moralmente para no pecar. Y el pecado se condena con la muerte. Arrepentimiento en griego es metanoia, que significa un cambio interno en los pensamientos, en la manera de pensar, en la manera de creer. Los religiosos dicen que tú para ser salvo tienes que arrepentirte de tus pecados. Eso es una mentira, porque eso es una obra. Y la salvación no es por obras. El arrepentimiento que Dios demanda para salvación es el que tú reconozcas que tú jamás podrás evitar pecar, hasta tu muerte. Y además, que reconozcas cómo estás judicialmente parado ante Dios, en lo judicial, sin Cristo. Sin que la salvación se haga efectiva en ti, de Cristo, está judicialmente tu alma condenada a la muerte. Más, la salvación se te hace efectiva cuando tú crees que Cristo te sustituyó en la cruz del Calvario, siendo objeto de la carga de todos tus pecados, siendo judicialmente Cristo imputado judicialmente por tus pecados, con todos tus pecados, y dejándose el acta de los decretos caer sobre Él, para que ya nunca más se dejaran caer sobre ti las actas de los decretos. Porque la salvación significa que las actas de los decretos para nosotros han quedado anuladas, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuáles son las actas de los decretos? La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Decreto condenatorio contra toda alma que infrinja la ley.
El pecado es una infracción de la ley. El alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4. Acta de los decretos. Pero ya no se pueden dejar caer sobre ti cuando tú cometes pecados. ¿Por qué? Porque los pecados que tú vas a cometer hasta que te mueras, todos judicialmente le fueron imputados a Cristo. Él te quiso sustituir. Porque Cristo fue la ofrenda del Padre en propiciación por todos tus pecados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. El ser humano es injusto por naturaleza. Y tiene que ser declarado por Dios justo. Y esa justificación, el ser declarado por Dios justo, el que el ser humano injusto sea declarado por Dios justo, ocurre solamente cuando el ser humano injusto cree que ha sido salvo de toda condena y que ha obtenido la vida eterna por el sacrificio que hizo Cristo, su Hijo, el Hijo del Padre, en la cruz del Calvario. Ahí eres justificado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, Gálatas 2:16, sino por la fe de Jesucristo, o en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, siendo bueno, siendo un buen vecino, obrando bien, en la ley de los mandamientos morales, jamás será justificado. Jamás Dios te declarará justo, seguirá siendo un injusto. Y Dios te seguirá viendo como un inmoral, un fornicario, uno que te echa con varones, un adúltero, un asesino, un estafador. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se hace culpable de todos los mandamientos de la ley de Dios. Basta que tú mientas, basta que tú codicies y Dios te ve como un adúltero, un codicioso, un mentiroso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3, 10 y 11. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Porque está escrito: el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo Jesús nuestro Salvador. Ahora, dice en Romanos 3, 19 al 20. Pero todo lo que la ley dice, lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y en el libro de Romanos dice que el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cristo en su carne nos abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. Y donde no hay ley nos inculpa de pecado. Estamos hablando del fin de la ley en lo judicial, en lo que tiene que ver en el juicio. En lo moral, la ley sigue vigente. Hay que respetarla. Porque el salvado tiene que mostrar devoción a Dios cumpliendo la ley de los mandamientos en lo moral. Ya sabiendo que en lo judicial ya no tiene valor. Ya no vamos al juicio de condenación. Los salvados vamos al juicio de los salvados, al tribunal de Cristo, donde ahí van a ser evaluadas nuestras obras, tendientes a salvar almas. Todo lo que haga el salvado, predicar el evangelio, este anuncio a los perdidos, orar por las almas perdidas, leer las escrituras para adquirir mayor conocimiento del evangelio y poderlo explicar mejor a las almas perdidas, interceder en oración por las almas perdidas, adquirir conocimiento a través de la lectura de la Biblia, adquirir fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todas esas acciones, esos trabajos, esas obras que hacen los salvados serán evaluadas en el tribunal de Cristo y si tienen mérito serán premiadas con galardones, coronas, diademas. Porque es necesario que todos nosotros, los salvados, los que ya sabemos que cuando pecamos, porque somos pecadores, y lo vamos a seguir siendo hasta que muramos, cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte del infierno por pecar, porque aquel que fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Por eso sabemos que tenemos vida eterna. Nosotros tenemos que comparecer en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir de Él, de Cristo, según lo que nosotros hayamos hecho, sea de buena calidad o mala calidad, el orar, el pedir a Dios en oración por las almas perdidas, que Dios las salve, el predicarles el Evangelio, anunciarles el Evangelio. Si lo hicimos de buena calidad, si fue bueno, será premiado. Si fue malo, no recibirá premio. Sufriremos pérdidas. Hay que leer 1 Corintios capítulo 3. Además, el salvado cuando se da licencia para pecar, como es hijo, ya es hijo del Padre, uno tiene que leer 1 Corintios 11, versículos 30, 31 y 32. Uno tiene que leer 1 de Juan 5, versículos 16 y 17. Y tiene que leer Hebreos 12, versículos 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los salvados pecan, y por eso tienen que ser disciplinados por el Padre para que vuelvan al camino. Si se os deja sin disciplina, de las cuales
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Es decir, si tú que te dices que eres cristiano y te dan licencias para pecar, y nunca Dios te azota, nunca te viene una enfermedad, nunca te viene una mala noticia, nunca te viene un debilitamiento en tu cuerpo, nunca te sucede un accidente, nunca te sucede nada malo, entonces tú nunca has sido salvo. Al salvado que se da licencia para pecar y peca contra Dios y no permanece en Cristo y empieza a darse licencia para pecar, entonces el Padre, como ya esa persona es su hijo, el Padre lo disciplina. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué padre es aquel a quien su hijo no disciplina? Mas si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. La disciplina el Padre le empezó a infringir en 1 Corintios 11, versículos 30 al 31. Ahí dice el apóstol Pablo, hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dios, a los salvados de él, les había quitado la vida física, porque ellos estaban cometiendo un pecado que era digno de que Dios los azotara con la muerte física. Los mató y se los llevó al cielo, porque ya eran sus hijos. Por eso que dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, a los salvados en Corinto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para que no seamos condenados con el mundo. El mundo es condenado en el lago de fuego. En cambio nosotros cuando pecamos siendo salvos somos castigados por el Padre. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, en 1 Juan 5, versículos 16 y 17, ahí se está hablando del pecado de muerte. Siempre se está hablando salvados, con vida eterna. El pecado lo vamos a cometer los salvados hasta que muramos. El apóstol Juan, hablándole a salvados, dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Solamente el que comete el salvado. Los perdidos, los condenados, los incrédulos pecan y pecan y pecan y nunca mueren físicamente, porque Dios le está prolongando su misericordia para que ellos se arrepientan y crean en el Evangelio. Pero ¿a quién Dios le va a quitar la vida física? A su hijo, que se porta mal, al que se está dando licencias para pecar. Eso le sucedió a Ananías y Zafira, ¿cierto? A Ananías, el apóstol Pedro le dijo, ¿por qué mentisteis contra el Espíritu Santo? Y Dios lo castigó con la muerte física. Es la muerte física del salvado. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, o sea, que sea un pecado que no obligue a Dios a quitarle la vida física, a matarlo, a generarle la muerte física a su hijo salvado, pedirá el hermano, pedirá al Padre que el otro hermano que está pecando no muera y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Aquel que el salvado no lo quiere dejar. Aquel que está escandalizando a los perdidos incrédulos, que está dando mal testimonio. Ese es el pecado de muerte. Que después de haber sido reconvenido, exhortado el salvado a dejar el pecado, el salvado no lo quiere dejar. Permanece pecando. Por lo tanto, viene la disciplina. Dios le tiene que quitar la vida física. Eso le pasó al rey Saúl, el ungido de Jehová, cuando Dios tuvo que quitarle la cobertura y los filisteos lo asediaron y quiso suicidarse el rey Saúl, pero no, Dios no le permitió que se suicidara, sino que una malecita finalmente le quitó la vida. Dios abandona su suerte a su hijo que se porta mal, cuando su hijo no quiere abandonar el pecado. La salvación no se pierde por pecar. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2, nos da testimonio de que el salvado cuando peca no pierde la salvación. Eso fue inventado por los pentecostales, herejes, los que habiendo recibido el conocimiento de la verdad, pecan por incredulidad. Pecan voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de que Cristo en la cruz del Calvario nos dio vida eterna y no una salvación que se pierde por pecar. Dice allí claramente el apóstol Juan, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si algún salvado peca, no pierde la salvación. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la salvación, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, los pecados que cometemos los salvados que tenemos vida eterna. Y somos salvados y tenemos vida eterna porque hemos creído que cuando pecamos, nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte en el infierno por pecar, porque aquel que precisamente fue condenado a la muerte por todos y cada uno de nuestros pecados fue Cristo en la cruz del Calvario. Y en justicia, nadie paga 2 veces por un mismo delito. Todos nuestros pecados, que son delitos que se condenan con la muerte,
fueron imputados judicialmente hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario a Cristo Jesús. Y los decretos condenatorios que había contra nosotros se dejaron caer sobre Cristo, para quedar anulados para nosotros los decretos condenatorios. Hemos quedado inmunes al pecado en lo judicial. Ya no somos condenados nunca más cuando pecamos. Eso es la verdad del Evangelio. Y entonces el apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz del Calvario, Cristo fue imputado con los pecados de toda la raza humana, de todos los seres humanos del mundo, para hacer la propiciación, la salvación por los pecados de todos los seres humanos del mundo. No es verdad lo que dicen los presbiterianos calvinistas, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros lo dejó a su suerte. Eso es mentira demoníaca, doctrina de demonios. La salvación no es solamente por gracia, no es solo por gracia, sino por la fe del hombre y por la gracia de Dios. La predestinación bíblica es para los efectos que dice Romanos 8:29. A los que antes conoció, a estos también los predestinó no para ser salvos, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para ser salvos. La salvación ha sido consumada para todos los seres humanos y se obtiene por la fe. Por lo tanto, eso no es solamente por gracia, es por gracia y fe. En un pacto, el nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo, dos tienen que confirmarlos. El Señor pone su gracia, la salvación de Cristo en la cruz, y nosotros ponemos la fe. Así que en un pacto, dos los tienen que confirmar. Es un bilateral, no es un unilateral. Los hijos del diablo, calvinistas, que tienen doctrinas de demonio, que dicen que la salvación es por predestinación, están siendo hijos del diablo, predicando una falsa doctrina. La salvación no es por predestinación, la salvación es por fe y gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Ahí están los dos aspectos de la salvación, la fe nuestra y la gracia de Dios. No es solo por gracia, es por fe nuestra y por gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. La gracia es el sujeto de esta oración, la gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, el medio por el cual se recibe la gracia, el medio es nuestra fe. El medio por el cual se recibe el don, que es la gracia de Cristo, la gracia de Dios Padre, es nuestra fe. Sin fe no se puede agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Así que lo que nos salva a nosotros es nuestra fe depositada en la obra de salvación consumada por Cristo en la cruz y la gracia de Dios. Dos aspectos participan en la salvación: nuestra fe y la gracia de Dios, Cristo Jesús. Y nuestra incredulidad nos condena. El no depositar fe nos condena. Así que es mentira lo que dicen los calvinistas. La predestinación es para los efectos que dice Romanos 8:29, para ser adoptados hijos suyos, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos también predestinó para. La preposición para es muy importante, indica el para qué. Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en Efesios 1:5 también la predestinación tiene un para. Predestinados para ser hechos adoptados hijos suyos, ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. La salvación ha sido lograda para todos los seres humanos, porque el gran propósito de Dios es salvar a todos los hombres. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No es como lo predican los calvinistas, que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no, a otros lo dejó a su suerte. Eso es mentira diabólica. Infiltración calvinista, doctrinas de demonios, presbiterianos calvinistas hijos del diablo, que esparcen doctrinas de demonios. La salvación ha sido consumada para toda la raza humana, porque la gran voluntad de Dios era salvar a todos, y eso no se quedó en buenos deseos, se consumó en la cruz del Calvario. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es mentira las doctrinas calvinistas de la salvación por predestinación. Mentiras. Además, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9.
El Señor no quiere que ninguno perezca, que ninguno se vaya al infierno, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, versículos 3 y 4, segunda de Pedro 3, 9. Y Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. Dios ofrendó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para convertirse Cristo en la propiciación por todos nuestros pecados, como dice Primera de Juan 2, 2. Y Él ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Así que es totalmente mentira lo que dicen los calvinistas. El Señor tiene omnisciencia, elige según su presciencia, tiene que conocer antes que tú le has creído para poderte elegir. Si tú no le crees su evangelio, jamás te podrá elegir. Por eso que Pedro dice en primera de Pedro 1, elegido según su presciencia, su capacidad para saber si le vas a creer desde antes de la fundación del mundo. El Señor no requiere que pase el tiempo, que transcurra el tiempo, para darse cuenta si tú le vas a creer la salvación consumada por su Hijo. No, el Señor ya lo sabe ya. Por eso que Él, cuando tú crees en el evangelio, ahí Dios te conoce, porque pone su Santo Espíritu en ti. Ahí eres conocido por Él. Pero Dios ya te conoció a ti, desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, a estos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y en Efesios 1:5 dice, para ser adoptados hijos suyos, no para ser salvos. La salvación está disponible para todos, porque todos han sido salvos, solamente que se obtiene y se hace efectiva por la fe. Y el que no la cree es condenado. Dios te bendiga.